Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, cuyo primer debate pasó ya por el Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conocer detalles del informe para primer debate elaborado por la Comisión de los Derechos Colectivos, ya nos acompaña la asambleísta Marcela Holguín. Marcela Holguín, licenciada en Comunicación, asambleísta por Pichincha, vicepresidenta de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y de la Interculturalidad. Y para conocer las observaciones por parte de una de las proponentes, ya nos acompaña la legisladora Yanine Cruz. Yanine Cruz, licenciada en Comunicación, asambleísta por Loja por el movimiento CREO, integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad, integrante de la Comisión Ocasional Gabela. Como lo habíamos anticipado, en esta semana el Pleno de la Asamblea Nacional analizó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que entre otros aspectos se busca la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, la Supercom. Vamos a conocer más detalles de este y otros aspectos en el siguiente video. El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, precisó que la reforma a la Ley de Comunicación incluye la protección a los trabajadores de la comunicación y sus familias, elimina la Supercom y establece que la comunicación es un derecho y no un servicio público. Tiene 62 artículos reformados de la Ley actual de comunicación, 45 artículos se mantienen en la misma, no han sido modificados, se incorporan 18 artículos y se han derogado 13 artículos. Pero siempre sabiendo que todos somos responsables de lo que decimos y lo que hacemos. Por eso está previsto en esta ley la responsabilidad ulterior de que cada persona responda por lo que dice y responda por lo que hace. La libertad de comunicación explícitamente es un derecho de todas y todos los ecuatorianos. La legisladora Yanine Cruz destacó la activa participación de la academia en el debate y construcción del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Es importante señalar que se elimina la censura previa, el linchamiento mediático, que me parece que ha sido los elementos para coartar la libertad de expresión y el acceso a la información. Otro de los puntos importantes de este informe es que se precisa la definición de varios artículos, como el artículo 23 del derecho a la rectificación. Marcela Holguín, vicepresidenta de la comisión, aclaró que la Ley de Comunicación es un mandato popular. Manifestó que le preocupa el tema de la autorregulación de los medios y la eliminación de medidas administrativas. Es verdad que en algunos casos las sanciones pudieron haber sido desproporcionadas y no respondían a la realidad de algunos medios de comunicación. Pero quiero advertir que con la propuesta de reforma actual pasamos de una ley punitiva y sancionatoria a una ley que judicializa la comunicación. El legislador Luis Fernando Torres señaló que 75 artículos se reforman o se derogan. Será una nueva ley, aseguró. 75 artículos cambiados de 114. Y con las 18 incorporaciones, la nueva ley será, espero yo, distinta, diferente, porque habrá ocurrido un cambio sustancial, no solamente en la nomenclatura, que haya más artículos o menos artículos, sino también en la esencia de la ley. Los legisladores sostienen que se busca garantizar una verdadera libertad de expresión. Clever Aranda, TVL Noticias.
Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos aspectos de lo que fue el primer debate de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, cuya base se construye de acuerdo al informe elaborado por la Comisión de los Derechos Colectivos. Vamos a saludar con nuestras invitadas. Asambleísta Marcela Holguín, bienvenida a Tercer Debate. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan a través de la televisión legislativa. Un gusto compartir con Janine este espacio. Gracias. Asambleísta Yanine Cruz, bienvenida a los medios legislativos. Qué gusto, Ricardo. Igual, Marcelo, un abrazo a todos ustedes por este importante debate, ¿no? La ley de comunicación es una ley que nos va a permitir ahondar en ese justo derecho que tienen los ciudadanos. Claro que sí, y lo vamos a ejercer nosotros también. Gracias también a quienes nos miran a través del canal 42 en la ciudad de Quito, nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano y también nos siguen a través de las redes sociales en Facebook en vivo y también en tvl.asambleanacional.gov.es. Empecemos. Asambleísta Marcela Holguín, usted ha señalado que con estas modificaciones lo que se buscaría es pasar de una ley punitiva a una ley un poco más apegada con la justicia. ¿Ese era el término que lo estaba utilizando usted? Bueno, gracias nuevamente, buenas tardes a quienes nos sintonizan. Lo que yo advertía era precisamente aquello. Durante estos 5 años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, mucho se habló de que esta era una ley sancionatoria y una ley punitiva, porque evidentemente tenía sanciones económicas que afectaron, digamos que de cierta forma o en gran medida, a varios medios de comunicación. Pero ahora, Ricardo, nos vamos, creo yo, que del un extremo al otro extremo, porque resulta que vamos a tener una ley que judicializa la comunicación. ¿Y a qué me refiero con aquello? ¿Qué es judicializar? Ir directamente a los tribunales. Cuando existe algún problema, la medida para poder solventar precisamente estos problemas será a través de la justicia. ¿Por qué me refiero a aquello? Es porque se está dejando de lado artículos que podían dar paso a la conciliación, que me parece que realmente era importante, en los que pudimos haber trabajado mejor precisamente para no tener que pasar de un extremo al otro y para que la ciudadanía no se sienta de alguna manera en la indefensión y tenga que ir hasta los tribunales. ¿Por qué me preocupa tanto este tema? Porque si bien es cierto, sí, una persona que tiene, por ejemplo, el derecho a la réplica podrá acudir a un medio de comunicación, eso es cierto, pero digamos que por A, B, C motivo, ese medio de comunicación no cumple con darle en el momento en el que debe la réplica, la reparación o demás, por algún motivo, inintencionado probablemente, porque yo tampoco no creo que los medios de comunicación y los periodistas realmente hagan daño a una persona exprofeso. Yo he sido periodista y comunicadora 22 años y yo sé cómo se ejerce el periodismo, entonces yo pienso más en algún error involuntario e inintencional. A ver, legisladora. En el caso, déjame porfa terminar, en el caso, por ejemplo, si es que un medio no responde, la siguiente medida que tiene que hacer aquella persona que se siente afectada es, por ejemplo, ir a donde un abogado para poner una denuncia. ¿Y qué significa aquello? Que la persona afectada va a gastar plata, va a gastar tiempo, va a gastar recursos, habrá más burocracia porque de alguna manera son trámites burocráticos los que va a tener que hacer. Y un tercer elemento que me preocupa aún más es el hecho de que tenemos una justicia realmente que es una justicia que no tarda, es una justicia realmente que cuando un ciudadano acude por algún tema que necesite, recibe una respuesta oportuna, recibe en el 100% de los casos una respuesta eficaz. Pero me temo que no. Legisladora, ahí está el problema. Entramos de lleno al tema que es la eliminación de la Supercom, este organismo que se encargó de procesar algunos criterios por parte de los ciudadanos que se habían sentido afectados en su honra, en lo que fuere. Y de acuerdo a la reforma presentada por el Ejecutivo, esta facultad se le otorgaba a la Defensoría del Pueblo. Entonces uno pensaría que no necesariamente tiene que ir al tema legal para presentar una querella, sino que puede ir a la instancia de la Defensoría del Pueblo y a través de ellos canalizarlos. Exactamente, sí, eso está estipulado de acuerdo, tú lo has dicho, Ricardo, a la propuesta que fue enviada al Ejecutivo. Nosotros también dentro de la comisión discutimos aquello y una vez que ya ha sido eliminada la Supercom, se han establecido, digamos que 2 mecanismos. Uno, que varias atribuciones pasen al Cordicom y otras pasen a la Defensoría del Pueblo. Creería que más adelante vamos a hablar de aquello, pero para mí realmente las atribuciones tienen que pasar estrictamente al Cordicom. ¿Por qué razón?
porque ya tenemos de alguna manera una institucionalidad que se ha creado durante estos 5 años. Entonces el CORDICOM diría yo que es el ente que está más preparado para aquello. Pero de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo que pasa a la Defensoría del Pueblo, también hay aspectos que me preocupa, y me preocupa por lo que decía la misma defensora del pueblo encargada, que nos lo dijo aquí, Yanine. Que no tiene las competencias o la infraestructura para llevar adelante. Las competencias para aquello. Entonces me preocupa que sea así, porque la Defensoría del Pueblo es un órgano que está más para establecer una especie de tutela, para verificar si es que efectivamente se está dando o no un debido proceso. Pero tampoco las decisiones de la Defensoría del Pueblo no son vinculantes. ¿Qué quiere decir entonces? Que también deberíamos reformar las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. La ley de la Defensoría del Pueblo. Exactamente, y reformar sus atribuciones para que efectivamente pueda hacerse cargo de eso. Y esto adicionalmente podría generar un desbalance en los derechos, porque acuérdate que la Defensoría del Pueblo está para tutelar y proteger todos los derechos ciudadanos, no solamente de aquellas personas, ciudadanos o individuos que tengan algún problema, digamos que de algún tipo de resarcimiento de derechos con algún medio de comunicación. Muy bien, vamos con la asambleísta Yanine Cruz. Legisladora, entonces, pasamos de una ley que era más punitiva y otorgamos nuevas competencias, en este caso, a la Defensoría del Pueblo. Estamos dejando de lado tal vez el derecho que precisamente tiene el ciudadano a sentirse protegido, a ir y reclamar cuando ha sentido que su honra, por ejemplo, ha sido afectada. Bueno, me parece indispensable señalar que nosotros en ese marco de la preocupación por hacer respetar el derecho de la comunicación de todos los ecuatorianos, hemos elevado el debate primero a instrumentos internacionales. Los instrumentos internacionales da fe de que es interesante cómo puede un país tener una ley que primero permita mantener la democracia real, no solamente en palabras, y dentro de estos procesos me parece justo otorgar varios mecanismos donde el ciudadano también pueda defenderse. Si bien es cierto, hay claros estadísticas, por ejemplo, según Fundamedios, durante el gobierno, por ejemplo, desde 2013 a mayo del 2017, por el gobierno de Rafael Correa se impusieron, por ejemplo, 527 sanciones a medios de comunicación aplicando la ley de comunicación. Durante el gobierno de Lenín Moreno, desde el mayo de 2017 hasta agosto de 2018 se impusieron 34 sanciones. Si bien es cierto, estos mecanismos de la Supercom han permitido para vulnerar sí los derechos, sancionar a los medios cuando algún funcionario se veía en ese justo derecho de ser cuestionado. Este sistema de la Supercom abusó obviamente de esta norma, lo que permitía sancionar económicamente, garrafalmente a los medios de comunicación, despedían a muchos trabajadores y evidentemente esto conmocionó en general, porque no solamente afectó a los medios de comunicación, sino a los periodistas. Legisladora, si me permite, en el tema de sanciones, más allá de las atribuciones de la Supercom, ¿no habría que revisar el tema sancionatorio, las multas que se establecía? Porque también ha habido criterios en los que han señalado que, bueno, por una multa daba lo mismo a un medio local que a un medio nacional, y evidentemente por el ingreso de recursos, el medio local es el que iba o el que estaría perdiendo, porque la ley todavía no ha sido modificada, está en vigencia tal cual. Por eso, a ver, ¿a qué voy haciéndole este análisis? Bajo este organismo de una institución pública, presidiendo a medios de comunicación y vulnerando los derechos, se dejó obviamente de lado la justicia ordinaria. Nosotros queremos dar 3 mecanismos para que el ciudadano obviamente se defienda. El tema de la justicia ordinaria, que me parece que el juez tiene que ponderar si es importante o no realmente el tema de la réplica o rectificación. El juez tiene que mediante una acción de protección. O también si un ciudadano se siente obviamente ofendido o ve que algún medio de comunicación, radio, prensa o televisión emite un dato inexacto, puede ir al ciudadano y decirle al comunicador, al medio de comunicación, mire, usted dio un dato impreciso. Y también puede ser patrocinado por la Defensoría del Pueblo, es decir, no es obligatorio que vaya a la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de buscar mecanismos que también le permiten al ciudadano tener esa facilidad de defender su justo derecho de comunicarse. Así que hemos elevado el debate en ese sentido para buscar la mejor posibilidad de que el ciudadano también se defienda. El tema de las sanciones de los medios de comunicación. Me parece que esta ley actual no
tuvo el consenso suficiente. Usted sabe que al final en el segundo debate se incluyó la Supercom y mediante estos mecanismos que no se elevaron al debate, no buscaron el diálogo ni siquiera de la academia ni de expertos, justamente recaen en estos errores que fueron garrafales. Mire usted, en el Ecuador desde el año 2008 hasta el 30 de septiembre del 2017 se han realizado un total de 2.261 ataques, por ejemplo, a la libertad de expresión, entre los que constan 461 agresiones físicas a periodistas o a ciudadanos. La Supercom, ¿a quién obedecía? Del 100% de las multas de la Supercom, el 70% obedecían al ex superintendente y el 30% restante a funcionarios públicos. Es decir, ¿se sancionaba más a medios privados? Por supuesto. La Supercom obedecía a un aparataje institucional y no tenía la representación de la sociedad civil ni de las organizaciones. Sobre este punto quisiera una réplica por parte de la legisladora Marcela Holguín. ¿Qué decir entonces? Bueno, yo realmente creo que soy muy enfática en señalar de que sí, si es que nosotros queremos verlo de esa manera, sí hubo excesos. Sí. Es decir, en el tema de las sanciones, yo siempre lo dije, no desde que estoy aquí en la Asamblea, lo dije antes también. El tema, por ejemplo, de la sanción económica era desmedido. ¿En qué sentido? En lo que tú estás manifestando, Ricardo, y en lo que decía también Janine. No se podría sancionar con la misma norma, con la misma vara, a un medio, por ejemplo, de cobertura nacional, que a un medio pequeño, de una localidad. Por ejemplo. Porque resulta que era el mismo valor de la sanción. Entonces, probablemente para un medio grande era mucho más fácil cubrir económicamente la sanción que ese mismo monto económico que se ha cubierto por un medio pequeño. Esto podría implicar realmente problemas económicos serios para ese medio de comunicación. Entonces, creo que en ese sentido sí, las sanciones tenían que ser revisadas. Incluso yo estaba de acuerdo en eliminar toda sanción, pero pasar a una medida administrativa, que creo que en cierta medida todavía esto nos falta en las reformas a la ley de comunicación. ¿Pero qué hacer, legisladoras, cuando la ley orgánica de comunicación está vigente? No ha sido modificada en ninguno de sus aspectos y escuchamos todavía que existen medios de comunicación que afectan a la honra. Tenemos ejemplos. El problema es que tenemos no se ejemplos aplica. Tenemos no se ejemplos está aplicando que la ley están de circulando comunicación ahora en redes sociales, por ejemplo. Y te doy absolutamente la razón. Ahora, el tema de las redes sociales es otra cosa porque nosotros no estamos regulando las redes sociales. Si bien no están reguladas, pero hay comunicadores que utilizan esta herramienta para afectar la honra de otras personas. Lamentablemente, la ley de comunicación en vigencia no está siendo aplicada tampoco. Nosotros vemos que existe en este sentido un vacío de lo que era antes a lo que ha pasado durante este último año y medio. ¿Y es el problema no hay entonces aplicación de la ley orgánica de comunicación o su aplicación? La bueno, pregunta para los dos. Yo creo que había que reformar muchas cosas, como por ejemplo el tema de las sanciones. Sin embargo, yo sí era de la idea de mantener la sanción únicamente en caso de reincidencia. Es decir, si un medio de comunicación cometía el mismo error de forma reiterativa, ahí sí se podía aplicar una sanción económica, pero también en montos y en porcentajes mucho menores de lo que establece ahora la ley actual, porque ahora, si es que mal no recuerdo, la ley actual habla del 10% de la facturación de los últimos 3 meses, que también es excesivo. Pero en caso de reincidencia se podía modificar ese porcentaje, hacerlo menor, pero no pasar a tener una ley en donde no existe una sanción. O en su defecto también pasar a sanciones, no sanciones, sino a medidas de tipo administrativo, como las que yo propuse, por ejemplo, capacitaciones, talleres, en donde, por ejemplo, si un medio de comunicación, insisto, inintencionadamente comete un error, en lugar de sancionarle económicamente y de plano al medio o al periodista y demás, tenga la obligación, por ejemplo, de tener un taller, una capacitación con el medio afectado, con el periodista también, no sé, los productores y demás. Y con eso, ¿qué conseguimos? Pasar a otro tipo de sanción que evidentemente lo único que va a conseguir es mejorar los contenidos comunicacionales sin afectar económicamente el bolsillo de los medios. Cuando el error ha sido involuntario, porque cuando ha sido voluntario se convierte en dolo y eso es un delito. Exactamente, eso ya sabemos a dónde tiene que ir. Legisladora Janine Cruz, entonces, insisto en la pregunta, ¿el problema es de la aplicación o de quién la estaba aplicando la normativa? A ver, la ley de comunicación actual lamentablemente no obedecía a una independencia como tal. Hace poco señalaba que esto obedecía a una institución, es decir, muy cercana a las personas del poder. ¿Cómo puedes entonces garantizar de que esa independencia pueda realmente ser respetada?
Primero, lo ideal sería de acuerdo a las normas internacionales, que de hecho, por ejemplo, el Consejo de Regulación no esté inmiscuido el miembro, por ejemplo, del Ejecutivo, para que exista la independencia y el día de mañana no se pueda lesionar ni el trabajo de los periodistas ni a los medios de comunicación. Una cosa es querer una ley ideal, pero hay que poder normar de acuerdo a nuestra realidad. Hemos llegado de un proceso donde la sanción ha sido la carta de presentación de la Supercom. No buscó medidas de remediar o quizás de cuidar el derecho y el trabajo de los periodistas. Y a pesar del fastidio y a pesar del acoso, etcétera, es que se han mantenido investigaciones importantes que, por ejemplo, hoy nos sirven a nosotros como insumos para poder dar con la responsabilidad, por ejemplo, en casos de escándalos de corrupción. Es decir, los mecanismos tenemos que darle a la justicia para que pueda determinar la responsabilidad. Yo no considero que uno pueda coartar ese justo derecho de investigar sancionando. Yo creo en la profesión de los comunicadores, yo soy comunicadora social, yo considero que tienen una gran responsabilidad, nos dan normas deontológicas desde la academia y tenemos que en ese quehacer periodístico obviamente demostrar. Si el día de mañana cualquier periodista insulta o difama, que el ciudadano que se siente ofendido vaya y busque la posibilidad legal para cuidar su honor. ¿Y que ninguna institución actúe de oficio en este caso? A ver, la Constitución es clara, la comunicación es un derecho. ¿Cómo podemos vulnerar ese derecho? ¿Cómo podemos irnos en contra del artículo 11 de la Constitución, donde señala que los funcionarios públicos tenemos la obligación de respetar los instrumentos internacionales? Bajo este amparo importante de instrumentos internacionales y bajo el paraguas de la Constitución, tenemos que normar. Y cuando nos obliga, obviamente, a tener una ley que dé la garantía de acceso a la información, de comunicación, todo nos tiene que llevar a normar sin lesionar esos derechos. Ahora, el debate es en que existan mecanismos oportunos para no dejar en indefensión también a los ciudadanos, que me parece que eso también tiene que conllevar a esta norma. Y dicho sea de paso, dentro de esta Comisión de Derechos Colectivos hemos recibido a la Federación Nacional de Periodistas, a la Unión Nacional de Periodistas, a medios de comunicación privados, públicos, comunitarios. Hemos abierto la puerta a la mayoría de involucrados para que nos den obviamente sus insumos. El relator de la CIDH en libertad de expresión también dio algunas observaciones que tiene que apuntalar a que esta norma respete obviamente los acuerdos internacionales. Cuando buscamos entonces eliminar la Supercom, de alguna otra forma le quitamos todo el carácter punitivo y no queremos pasar al tema más legal. Le damos al ciudadano un paraguas para que pueda defenderse cuando uno de sus derechos se ha visto afectado. Si usted analiza en los últimos años cuántos ciudadanos han demandado, por ejemplo, a periodistas o medios de comunicación, la mayoría son autoridades o políticos o servidores públicos. Es que es una lucha de poder también. Exacto, hay que entender una cosa. En derecho internacional primero está la libertad de la palabra sobre la honra política. El quehacer de la vida pública es complejo, porque tenemos que ser tolerantes para poder ser cuestionados por los medios de comunicación, y está bien. Ahora, si un ciudadano que se dedica a otras actividades que no sean públicas, obviamente si se siente ofendido, tendrá el respaldo, obviamente, de una acción de protección y que el juez pondere. Si el medio de comunicación comete un error, tendrá que rectificar, tendrá obviamente la posibilidad de permitir una réplica y de cuidar, obviamente, si emitió una información que atentó contra la honra del ciudadano. Muy bien. Otro de los siguientes aspectos que revisó la comisión es el relacionado con la censura previa. Se elimina todo este apartado que podría atentar a la libertad de expresión, la censura previa. Bueno, antes del tema que señalas, Ricardo, yo creo que es importante lo que tú manifestabas, es decir, a veces puede ser que un ciudadano sí se siente en indefensión, si es que se aprueba la reforma tal como está, porque una cosa es el poder político y mediático y otra cosa es el poder que tiene el ciudadano frente al político y al mediático, que puede ser menor. Es una lucha de poder. En la práctica, digo yo, ¿me entiendes? Porque en la Constitución todos somos iguales, pero en la práctica probablemente no se va a dar así. Y esa es la preocupación que tengo, que la indefensión en la que se quede el ciudadano le afecte en sus derechos. Porque claro, si es que tengo que yo irme al juez y resulta que tengo que gastar plata, tengo que hacer trámites burocráticos. Probablemente voy a dejar de hacer las cosas. Y si es que después de todo eso sé que la justicia tarda y a veces no llega,
¿qué consigo? Entonces, me preocupa a mí realmente eso. Creo que debe existir de por medio mecanismos de conciliación para evitar pasar directo de lo uno a lo otro, para no irnos de blanco a negro directamente. Entonces, por ejemplo, yo pensaba, y lo discutíamos también en el interior de la comisión, que una de las figuras que realmente son importantes dentro de la ley vigente es la del defensor de audiencias. Cierto es, tú me puedes decir, o Yanine me va a decir, sí, linda figura, pero 5 años ha sido impracticable. Por supuesto que sí. Porque pero se proponía que uno de estos defensores exactamente, esté en los medios de comunicación. Pero eso no significa que no se la puede llegar a utilizar y que no se la puede ser real. Probablemente sí, uno de los inconvenientes mayores fue que el defensor de audiencias tenía que ser contratado directamente por el medio de comunicación. Exacto. Y ahí existía el problema. Pero hay maneras de subsanar aquello, porque esta es una figura precisamente que sirve de conciliación y de puente para no pasar al ámbito judicial y hacer que las cosas se resuelvan en santa paz entre el medio de comunicación y la persona que siente que sus derechos han sido afectados a través del defensor de audiencias. Defensor de audiencias que sí podría ser puesto, por ejemplo, por la Defensoría del Pueblo, porque es una de sus atribuciones. Podemos tener un defensor de audiencias en cada provincia. ¿Será suficiente? Porque tampoco no es que todos los días los medios de comunicación ni cometen errores, ni hacen daño a la gente, ni trabajan para aquello. Podemos subsanar de esta manera y evitar precisamente aquello. Y con esto tenemos esta gran figura de la conciliación a la que debemos llegar. Se mencionaba que el Consejo de Participación Ciudadana también podía ser uno de los organismos que podía nominar o nombrar a uno de estos defensores de audiencia. Pero, legisladoras, el tiempo pasó rápido. Nos vamos a una primera pausa. Cuando regresemos vamos a conversar sobre otro de los aspectos que también contiene este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Amigas y amigos, continúen con nosotros. Esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate. Conversamos con las asambleístas Marcela Holguín y Yanine Cruz respecto del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que está en análisis aquí al interior de la legislatura. Asambleísta Yanine Cruz, empiezo por usted. La figura de la censura previa se elimina entonces de todos los articulados que contiene este proyecto de ley. Y uno también, el linchamiento mediático. ¿Cómo vemos estas figuras? ¿Cómo se analiza? A ver, hay que entender que se prohíbe la censura previa. Sin embargo, hay un artículo que a mí sí me preocupa cuando se habla de los blogs de medios de comunicación, por ejemplo, de un medio impreso que tiene una página web. Había la posibilidad de que el ciudadano pueda escribir su comentario. Le obligan a los medios de comunicación que puedan poner el nombre y el tema de la cédula. Sí. Esto ha sido para mí atentatorio al anonimato. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en temas de fiscalización? Muchas personas no quieren identificarse por miedo a las represalias y lo hacen mediante un anónimo, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado a nosotros a tener insumos para investigar, que ha dado un resultado. Por ejemplo, en el caso del general Gabela, nos ha ayudado insumos de acuerdo a personas que nos han inscrito. Entonces, ¿cómo podemos vulnerar ese derecho del anonimato? Considero que es un tema que sí prohíbe o censura de alguna manera al periodista o al medio de comunicación. Esto para mí es aún atentatorio. El tema del linchamiento mediático me parece que es indispensable que se elimine, porque al pretexto del linchamiento mediático es que se ha podido eliminar las investigaciones o denuncias que realizan medios de comunicación bajo la investigación de periodistas. Ahora, en el pasado hemos visto que quizás a muchos comunicadores sociales bajo este elemento para perseguir han hecho que dejen sin efecto, obviamente, que mantengan lo que les parece relevante para los ciudadanos. Le pongo un caso particular. Vamos con ejemplos.
Por ejemplo, la asambleísta ahora que está siendo analizada por el tema de visitar a un testigo en un caso fuerte. Caso Fernando Balda. Fernando Balda. Díganme qué culpa tienen los medios de comunicación que sea un tema tan relevante y los medios de comunicación quieren la noticia porque es una funcionaria pública, es la legisladora y tienen toda la libertad y la responsabilidad de poder informarle al país de tal tema. A lo mejor puede que el funcionario el día de mañana diga linchamiento mediático y pueda, mediante este elemento, perseguir a los periodistas o el medio de comunicación. Entonces yo creo que en ese sentido, ¿cómo le podemos prohibir que esa noticia no sea difundida por los medios de comunicación? Lo que hacen los periodistas es cumplir su trabajo, de tratar de buscar las fuentes oportunas, la versión de la implicada, de la funcionaria, de la asambleísta, etcétera. Entonces, no podemos mediante este elemento prohibir que la investigación continúe y mucho menos atentar contra el derecho de ser informados como país. De acuerdo a la normativa actual, de memoria, más o menos señala que es la difusión de información de forma reiterativa, constante, en distintos medios de comunicación, concertada, organizada. Y bueno, en cierta parte habría que delimitar, porque también los medios de comunicación buscamos entregar el detalle de la noticia. Y claro, puede coincidir en 1, 2 o 3 medios de comunicación. Y allí entonces la pregunta a la legisladora Marcela Holguín: ¿habría que eliminar este artículo? Yo insisto, ¿habría que eliminarlo o tal vez modificarlo para de alguna otra forma delimitar qué es el linchamiento mediático? Ricardo, creo que se te está olvidando una parte bien importante del artículo 26 que habla del linchamiento mediático y que dice que se emite esta información con el propósito de desprestigiar. Esa es la diferencia, exactamente, el desprestigio. ¿Y quién lo califica? Ahora, digamos que el linchamiento mediático, en teoría, para lo que sirve, porque todavía está en vigencia la ley, es para evitar o para proteger la honra de las personas. Yo creo que eso sí es importante dentro de la ley. La protección de la honra La protección de la honra es importante. Por eso yo he dicho que el artículo 26 debe mantenerse, pero siendo modificado de forma y de fondo. Y empecé diciendo que quizá el término de linchamiento mediático, primero es muy fuerte, probablemente ya ha generado demasiado ruido. A la gente ya no le gusta hablar o escuchar el término linchamiento mediático. Ya nos genera cierto escozor. Entonces, legisladores que decían... lo que podemos hacer es mantener eso, mantener el principio, que es lo importante, que es el hecho de preservar la honra de todas las personas y cambiar o modificar este artículo de forma y de fondo. Por eso es que yo he propuesto, y lo hice justamente ayer que discutimos de esto en primer debate en el Pleno, el artículo 26 de la siguiente manera: descartando el tema del linchamiento mediático y poniendo información falsa. Queda prohibida la difusión de información falsa que sea publicada a través de uno o varios medios de comunicación y que desprestigie a una persona natural o jurídica. Legisladora, ahí insisto, está otro trámite más. Primero, ¿quién califica qué es una información falsa? Pero es que para eso tenemos los mecanismos también para hacerlo. De contratación, verificación, que lo tiene que cumplir el periodista. Por supuesto que sí. Pero entonces, ¿y si en este caso el funcionario público no se siente a gusto con la información que se Es que eso es otra cosa. Pues, o sea, si a mí no me gusta es una cosa, pero si es que es una información falsa es muy distinto. Es que ha habido casos, a mí no me puede gustar, pero si es que es una información verídica, así no me guste, ¿qué puedo hacer? Y ha habido casos de funcionarios públicos que en determinado momento han acudido a la Supercom aduciendo de que son víctimas del linchamiento mediático, y cuando se les consulta, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Es que la información que difundió tal o cual medio de comunicación no fue de mi agrado. No, pero es que eso es otra cosa. Para mí también me puede gustar o no me puede gustar. Porque además yo sí coincido con Janine de que quienes estamos en una función pública estamos muchísimo más expuestos. Pero realmente el linchamiento mediático, y yo quiero que eso se entienda desde la esencia misma. Para mí, el linchamiento mediático lo que perseguía era no dañar la honra de las personas. Ya, nos guste o no, un término que ya está absolutamente desgastado, cambiamos por el de información falsa, publicada en uno o varios medios de comunicación,
Pero lo que se tiene que entender es que el linchamiento mediático no se da únicamente para los políticos, para los personajes públicos, que dicho sea de paso, sí estamos más expuestos y tenemos también que saber un poco lidiar con aquello. Es que son personajes públicos. Exactamente, pero el linchamiento mediático, Ricardo, también se da para las personas naturales. Y aquí, esta es la cámara, no sé si es que ustedes pueden un poco ubicar. Esta es una noticia que salió en 2007, perdón. Y voy a leer una parte esencial. Alex Campaña, Marcela Caiza, una pareja de esposos, perdieron a sus 2 hijos debido a una fuga de gas metano proveniente del calefón. No hubo una búsqueda de la información real y lo que se dijo fue una falsedad. Las consecuencias, lo dice este señor, en 2007. Una de las tantas consecuencias que ha afectado a la vida de mi familia es el haber salido en televisión, radio y prensa escrita, indicando que fue un lunático que mató a sus hijos en un rito satánico. Hemos sido señalados por mucha gente, la cual creyó más a la prensa que al involucrado. Las consecuencias, deshonrar un apellido, una familia y dejar de secuelas de por vida. Esto es lo que yo quiero evitar. No quiero proteger a los políticos mentirosos, no quiero proteger a quienes tengan algo que esconder, quiero proteger a los ciudadanos, la honra de todos los ciudadanos. Llámese como se llame, no importa, yo no quiero que se mantenga como linchamiento mediático, mantengámoslo como información falsa, pero protegiendo eso, el espíritu que generó este artículo, que es ese, salvaguardar la honra de todos. Muy bien, legisladoras, vamos con una última réplica por parte de la legisladora Yanine Cruz sobre el tema del linchamiento mediático antes de pasar con algunas exposiciones que hubo a lo largo de esta semana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta Yanine Cruz, cerremos esta parte. Me parece indispensable señalar 2 temas. Los periodistas que salen a investigar o a realizar alguna cobertura lo hacen con la intención de informar, nunca de insultar o de afectar, obviamente, coincido con Marcela, la honra de nadie. Pero hasta que se determine la responsabilidad, pierde el interés social y la responsabilidad con la verdad que tiene el comunicador. Por lo tanto, confiar en la justicia de un país es necesario. Decir que no vamos a depositar, obviamente, ese mecanismo para que el ciudadano esté asegurado en el derecho de poder cuidar su honra, lo puede hacer. Para eso existe el COIP. Y ahí claramente se establece una sanción. En el caso particular de la que yo fui parte, por fiscalizar al exalcalde de Loja, estuve 1 mes presa. El alcalde ya ha revocado. El tiempo me dio la razón. Estuve 1 mes en la cárcel. Yo tranquilamente pude haber dicho linchamiento mediático, pero en cuestión de lo público uno tiene que sí ser tolerante. Ahora, me parece que es indispensable permitir que continúe la investigación. No podemos hacer el juego a la impunidad, no podemos hacer el juego, este aparataje o este mecanismo para ocultar, sí, a políticos corruptos, a muchos políticos que bajo el tema de linchamiento mediático ocultaron o prohibieron a periodistas en que continúen presionando, investigando para dar con los resultados. Yo recuerdo, por ejemplo, Jorge Glass, cómo se defendía que era inocente. Un ex vicepresidente que hoy sí está preso. Yo creo que hay que volver a darle la facilidad a los medios de comunicación para que nos ayuden, inclusive. Gracias a las investigaciones, hoy tenemos un sinnúmero de ciudadanos que están siendo procesados. No necesitamos ni siquiera los órganos de control y a veces es doloroso asumirlo, pero la prensa es importante, la prensa independiente, para poder ayudar a que un país esté en mejores vías de democracia, de justicia y de verdad. Muy bien, asambleístas. Durante el Pleno de la Asamblea Nacional, o la primera parte del Pleno de la Asamblea Nacional, varios ciudadanos fueron recibidos en comisión general en el seno de la legislatura. Uno de ellos, de Clever Chica, el representante de la Asociación de Radiodifusores del Ecuador, entregó una de las propuestas y la vamos a revisar en qué consiste y luego les voy a solicitar a las legisladoras también su criterio. El primero es liberar a la sociedad ecuatoriana de la posibilidad de que el Arcotel y el Corricón o cualquier otra entidad pública use su poder para presionar a los medios de radio y televisión con la amenaza de que perderán su frecuencia, si no la alinean al poder gubernamental. El segundo es que las estaciones de radio y televisión privadas y comunitarias que actualmente operan en el Ecuador conserven frecuencias que han recibido legítimamente del Estado y que no han podido renovar automáticamente como era su derecho adquirido según la ley anterior de radiodifusión.
Bueno, Clever Chica en su exposición lo que señaló puntualmente es la inclusión de una disposición transitoria para la renovación automática de frecuencias. Vamos a ver cuál es el criterio por parte de las legisladoras. Empiezo por usted, asambleísta Marcela Holguín. ¿Es posible esta renovación automática de frecuencias como proponen los representantes de AER? Bueno, hay que decirlo tajantemente que no. El artículo 17 de la Constitución es absolutamente claro en aquello. Habla de garantizar la asignación de frecuencias a través de métodos transparentes, en igualdad de condiciones, a través de concurso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la Constitución y las leyes. La ley habla de un concurso, nos guste o no nos guste, Contraloría ha dado ya y ha emitido una decisión de dar de baja el concurso de frecuencias anterior. Lo que hay que hacer ahora es convocar a un nuevo concurso. Pero antes de convocar a un nuevo concurso, lo que yo creo hay que ser absolutamente claro es que Contraloría nos debe con nombres y apellidos de la gente que no estuvo haciendo las cosas lícitamente y que trató de hacerse de una frecuencia por la vía ilegal. Esas personas que hicieron eso ya no pueden, no deberían volver a concursar. El resto de personas que concursaron de una manera absolutamente transparente deben volver a concursar. Necesitamos un concurso transparente de frecuencias, pero eso es a lo que hay que dar lugar. Asambleísta Yanine Cruz, sobre este punto, ¿qué decir? Me parece lo justo, ¿no? El artículo, obviamente, señalado por Marcela, convoca a concursos. El tema del espectro radioeléctrico es indispensable. El tema es, los concursos tienen que ser transparentes, que no se vuelva a dar estos terribles concursos que obviamente están nulos, pero que solamente favorecieron a ciertos ciudadanos que tienen un sinnúmero de frecuencias con la finalidad de monopolizar, lo que inclusive la Constitución lo prohíbe. Ahora el tema es qué mecanismo se va a poder debatir o tratar para articular y evitar que se dé lo que se dio en el pasado. El tema de favorecer a ciertos sectores, yo creo que la transparencia en los concursos tiene que ser vital para darle la posibilidad a todos los ciudadanos de que se sometan en las mismas condiciones y puedan de manera legal tener su frecuencia. Y alcanzar la redistribución de las frecuencias, del 34% para los medios comunitarios, 33% privados y 33% para los medios públicos. Otra de las exposiciones fue de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Vamos a ver qué es lo que señaló la legisladora aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sobre la comunicación como servicio público. Hoy pretenden excluirlo de este concepto jurídico que tiene la finalidad de además excluir el derecho administrativo. Esta reforma elimina todas las vías administrativas para hacer efectivos los reclamos, los procedimientos administrativos, las sanciones administrativas y convierte a la ley en una cáscara vacía a los efectos de su aplicabilidad. Esta es una de las reformas más peligrosas y ojalá todos los que están en el ámbito comunicacional pudieran investigar un poco más sobre la eliminación de esta figura. Y lo decimos que es de las más peligrosas, porque toda vez que se determinan los parámetros para distribución de frecuencias y la materia regulatoria que debe ser propiedad del Estado, porque los servicios públicos son regulados por el Estado justamente para evitar los oligopolios o monopolios directos o indirectos en sintonía con el artículo 17, numeral 3 de la propia Constitución de la República, y para que los principios como el de soberanía nacional no sean vulnerados mediante organizaciones o empresas extranjeras domiciliadas fuera del Ecuador. Por este motivo, no puede eliminarse la prohibición para que los medios de comunicación social sean de carácter nacional. Asambleísta Yanine Cruz, ¿qué decir ante aquello? Bueno, primero, la comunicación no es un servicio público, desde ahí es claro que lo que es servicio público es algo que es tangible, la comunicación no es tangible. Es un derecho que tiene que ser respetado y bajo ese importante concepto hay que normar de acuerdo obviamente a ese tema. Lo que me parece indispensable señalar, por ejemplo, el tema de estos concursos de las frecuencias y todo. Me parece que se olvida la expresidenta de la Asamblea que en el pasado 27 de junio, 2 meses atrás, la Contraloría General del Estado emitió un informe vinculante y definitivo que ordena la suspensión de concursos públicos de 1.472 frecuencias de radio y televisión.
Este proceso había sido convocado durante la fase final del régimen del expresidente Rafael Correa. Asambleísta Marcela Holguín. Creo que, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel en el sentido de las medidas administrativas, que es lo que ya habíamos conversado desde el inicio de este programa, ¿no? El hecho de que no haya sanciones económicas, que me parece bien, no implica que la ley se quede absolutamente carente del tema de las medidas administrativas. Medidas administrativas, insisto, como las que yo había señalado antes, capacitaciones, talleres, y en el tema de sanciones, en caso de reincidencia, que era en lo que yo me mantenía, con un porcentaje de la multa económica muchísimo menor al que se estipula actualmente. En lo que decía Janine del tema de frecuencias, bueno, nos guste o no, ya Contraloría tomó una decisión. Pero lo que yo sí estaré vigilante, y que creo que nosotros, Janine, debemos hacer también desde la comisión, es estar vigilante a que ese proceso concluya de la forma en la que el Contralor nos dijo, inclusive, que iba a ser. Es decir, luego de hacer este primer, digamos que análisis del tema de la asignación de frecuencias, el Contralor dijo que iba a estudiar caso por caso. Entonces yo sí estoy esperando pero ya que nos dé varios meses y no les ha presentado varios meses. más Entonces yo sí estoy esperando que nos dé los nombres y apellidos de estos casos por casos para saber quiénes son exactamente los que no hicieron las cosas transparentemente y que esas personas nunca más tengan la posibilidad de estar en concurso alguno, ni de participar. ¿Le han llamado al Contralor a la comisión? Ustedes son integrantes de la mesa. Claro, efectivamente, con la finalidad obviamente que dar también la opinión frente a cómo se manejó este concurso para que nos dé las sugerencias y evitar a futuro que se siga cometiendo actos ilícitos, que me parece que es lo más responsable que podemos hacer dentro de la comisión. Me parece que al final, para cerrar esta parte del programa, sí hay que señalar que la información podría tener este carácter de derecho público, más no la comunicación, que allí entraríamos en la discusión. Bueno, para cerrar esta parte vamos a observar otro de los criterios del legislador Lenín Plaza, igualmente acá en la comisión, en el Pleno de la Asamblea Nacional durante el primer debate. Es verdad que alguien que obtiene una frecuencia, pues es lógico que necesita tener algunas ganancias. Pero creo que es muy difícil que el Estado pueda garantizar esto. No es el ámbito de regulación o de actuación del Estado, ni tiene forma de implementarse esta garantía en el marco de sus competencias. Esas observaciones las hemos hecho llegar al presidente de la comisión. A ver, no sé si quedó clara la idea, pero el legislador Lenín Plaza se enfocaba sobre todo en el tema de sustentabilidad de los medios comunitarios. Acceden a una frecuencia, pero a lo largo del tiempo no son sustentables. ¿Cómo podrían trabajar dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, asambleísta Holguín? Bueno, hay acciones afirmativas también. Creo que nosotros, y particularmente creo que ha sido una lucha, yo diría, y sin ánimo de personalizar, de Janine y mía dentro de la comisión, defender el tema de la comunicación comunitaria y de los medios comunitarios. Y lo hemos hecho precisamente con muchos, recibiendo en Comisión General a muchas personas que tienen relación con la comunicación comunitaria. Hay acciones afirmativas que tienen que cumplirse. ¿Por ejemplo? Pero, por ejemplo, también un tema muy importante es en esta redistribución de frecuencias que se establece ya un porcentaje en cuanto, por ejemplo, a la calificación para los concursos de distribución de frecuencias del 20%. Del 20% adicional para los medios comunitarios en detrimento del resto de medios le hace privados, para que también a través de aquello tengan mayores posibilidades, precisamente porque tienen, digamos que, un espíritu distinto a aquel que tiene el medio privado. Pero desde el sector comunitario también existe el reparo que, bueno, si existe esta acción afirmativa del porcentaje superior a los otros medios de comunicación, en los temas técnicos, allí no están en las mismas condiciones para competir frente a los medios privados. Pero es que existe ya en la ley, y nosotros lo reformamos así también, la obligatoriedad, por ejemplo, de dotar de todos los medios técnicos necesarios para que los medios comunitarios puedan desenvolverse, digamos que en iguales condiciones o en similares condiciones de lo que podrían desenvolverse los medios privados. Y otro de los grandes, digamos que logros que se ha hecho en beneficio de los medios privados tiene que ver con el hecho de que cuando existan esta asignación de frecuencias,
no sean únicamente en lugares apartados, porque ese fue uno de los grandes cuestionamientos que hacían los medios comunitarios. Y decían, claro, nos dan las frecuencias que ya quedan, pero a la orilla del Ecuador, las que simplemente nadie quiere. Entonces ahora se establece igualdad de condiciones en esta redistribución de frecuencias y solamente en los casos en los que exista una concentración de frecuencias, le hace ciudades grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca y demás, entonces ahí sí tendrán que competir en igualdad de condiciones con los privados. Asambleísta Yanine Cruz, sobre este punto. Bueno, me parece indispensable señalar que dentro de la comisión, y agradezco que se haya aceptado la propuesta, quiero ser muy explícita en el artículo, por ejemplo, 86, que hacía referencia a Marcela sobre acciones afirmativas. Habla que el Estado implementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación y fortalecimiento del ecosistema de medios comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, la diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad, tales como un fondo permanente de fomento a proyectos de medios comunitarios para promover la equidad en los participantes, en los concursos de frecuencia, los medios de comunicación comunitarios. Se les reconocerá un puntaje equivalente al 25%. Es decir, me parece que es indispensable señalar que nosotros normamos de acuerdo a los comentarios inconvenientes que tuvieron los medios, obviamente comunitarios, y la norma va en ese sentido, un fondo que les ayude inclusive a incentivar estos proyectos comunicacionales, porque es verdad, no están en las mismas condiciones los medios privados con los medios públicos y medios comunitarios. En ese afán, inclusive una de las observaciones que hizo el Contralor señalaba que se podría elevar el 25% para que esté en el mismo equilibrio que los medios privados, en el caso que el espectro radioeléctrico esté obviamente saturado, pero el concurso va privados con privados y comunitarios con comunitarios, así que yo creo que se está dando los mecanismos de equilibrio y equidad para que todos estén en las mismas condiciones de poder acceder a la frecuencia. Excepto en el caso del que hablaba, ¿no? Donde exista saturación de frecuencias. En ese caso, entonces, queda hecha la precisión. Un comentario más por parte del asambleísta Luis Fernando Torres, igualmente aquí en el Pleno de la Legislatura. El mensaje más importante que trae esta reforma es que desaparece toda esa corriente autoritaria que colocaba a los medios de comunicación y a los periodistas en una posición de franca subordinación frente al poder. Desaparece la Supercom, hasta que le llegó el día finalmente a la Supercom, que durante 3 años inició 817 procesos administrativos. Fueron sancionadas radios, televisoras y medios impresos por asuntos menores, porque faltó el pasillo en una programación, porque en una noticia no se colocó entre paréntesis la palabra "y" para decir que se trataba de una información, porque algún comentarista de televisión expresó algo que lo interpretaron como que fuera discriminatorio. Señores, se excedieron. 817 procesos administrativos. Yo me pregunto, ¿cómo van a ser reparados esos medios, sus representantes y los periodistas que fueron sometidos a procesos administrativos en los cuales el que acusaba a su vez juzgaba? Muy bien, asambleístas, nos quedan 3 minutos exactamente. Les voy a pedir comentarios breves. Asambleísta Yanine Cruz, sobre este punto, ¿qué decir? Bueno, me parece indispensable marcar este pasado complicado que fue para el país, atentatorio contra la libertad de expresión, contra la democracia de nuestro país. La Supercom tiene que quedar en el pasado y que estos ejemplos nos sirvan para normar a futuro, cuidando el derecho a la comunicación, sin meterle la mano a los medios de comunicación, sin evitar que los periodistas cumplan su fiel trabajo de investigar y estar pegados a la verdad, pero sobre todo el hecho no solamente de una ley que garantice las investigaciones, sino cómo poder cuidar la vida de nuestros comunicadores sociales. Yo presenté una propuesta a inicios, por ejemplo, de este año, sobre el artículo 42.1 que habla de la protección a los trabajadores de la comunicación. Es necesario que el Estado también sea responsable para cuidar los mecanismos de información, en qué condiciones se realicen las investigaciones. Una cosa es el Consejo de Regulación, donde tiene varios integrantes que ya de alguna manera hablemos de la independencia, pero ¿qué hacer con una ley que también tenga que garantizar
la vida de los comunicadores, ustedes que salen a investigar temas de corrupción, narcotráfico, trata de personas, tienen que tener la garantía de poder desarrollar su quehacer periodístico con toda la tranquilidad. Y ojo, cuando hablamos de los comunicadores sociales, no solamente es el presentador de televisión, son los camarógrafos, los compañeros transportistas y todos los trabajadores de la comunicación. Y me parece que en ese sentido, y saludo el hecho de que a pesar con las discrepancias políticas con Marcela, en la comisión nos ha llamado este espíritu de proteger la comunicación y también ese hermoso trabajo que es ser un periodista y un comunicador social. Así que en ese sentido este proyecto va a ser presentado a los ecuatorianos. Asambleísta Marcela Holguín, igualmente, minuto y medio, por favor. Bueno, yo creo que en el tema de la Supercom realmente ya no hay nada que decir. Insisto yo en que el tema, se pudo haber quedado o no la Supercom. El problema no era la institución como tal, eran las atribuciones que tenía la institución. Si es que nosotros cambiábamos las atribuciones, tranquilamente se pudo haber quedado la Supercom, pero bueno, no hay problema. Lo que sí insistiría es en que estas atribuciones pasen al Cordicom por la institucionalidad que se ha manejado durante estos 5 años de vigencia de la ley. De acuerdo con el tema de los trabajadores de la comunicación en su totalidad, hay que protegerlos, sobre todo ahora pensando en un tema tan doloroso como el que nos tocó vivir hoy. Se cumplen precisamente 6 meses del secuestro de los 3 colegas periodistas. El gobierno nos debe respuestas. Hasta ahora no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, no está claro, y esa es la mejor garantía que nosotros podemos darles a los trabajadores de la comunicación, darles las fortalezas necesarias dentro de la ley para que cumplan su trabajo con seguridad, sabiendo que van a regresar a su casa en donde tienen familias. Y finalmente, el tema de la ley de comunicación. Creo que esta es un momento muy importante, sin duda. Creo que debemos sinceramente aprovecharlo de mejor forma. Si es que hay más tiempo para tratar las reformas, mejor. Si es que hay más personas que quieren venir, mejor todavía, porque esta ley tiene que ser construida precisamente con ustedes, con la gente que hace comunicación, con los trabajadores de la comunicación. Y creo que esa es la manera correcta. Me preocupa un poco el tema del tiempo, de apurarnos en tratar una ley, de reformar una ley, cuando tenemos realmente una oportunidad de oro de mejorar aquello que tenemos para garantizar más derechos a los ecuatorianos, tomando en cuenta también que la ley de comunicación en vigencia durante estos 5 años sí ha garantizado derechos, pero que siempre se puede hacer más. Muy bien, gracias, asambleísta Marcela Holguín, asambleísta Yanine Cruz. Gracias, amigas y amigos. Ustedes, desde sus hogares, desde donde nos escuchen, sacarán ya sus conclusiones. En una próxima edición también nos comprometemos a entregar nuevos criterios desde otra visión. Si bien este programa se caracteriza por tener las opiniones por parte de quienes elaboran los proyectos de ley, vamos a tener las alternativas necesarias para conocer también y alimentarnos sobre los temas de comunicación con quienes están detrás de una cámara, con los camarógrafos, la gente que hace producción, también para tener estos otros elementos que ayudan sin duda a enviar y a entregar toda la información, hacer información, comunicación social en nuestro país. Gracias, amigas y amigos, nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.